con ella. La mujer no tenía vida ya, ¿entendés? Entonces deciden con el esposo llevarla al basural y cuando van llegando, dice que se arma un gran remolino en el lugar, ¿sí? Y se le cortan los frenos, decidiendo que la iban a tirar. Definitivamente, bueno, la tiran a la muñeca. No se sabía si llamarla Sanda, Friorella o lo que fuera. Si ellos por ahí pueden trabajar desde una instancia, desde la tranquilidad, del perdón, del amor, te liberás. Ahora, si trabajás del resentimiento, del enojo, estás en el horno. Volvemos el a enojo, eso. Cuando deciden ir a tirar la muñeca, se arma como un remolino, ustedes estuvieron cerca de las Guayquerías, Sí. se arma como un remolino y en ese momento quiere frenar el señor, el marido de la señora que vivía la situación, y no tenía frenos, ¿no? Y tiene que subirse a un bordo para frenar. ¿Cuál es el tema? Bueno, se bajan, tiran la muñeca, vuelven y cuando van al mecánico, la camioneta no tenía ninguna falla. Que a pesar de no tener baterías, a pesar de no tener pilas, emite sonidos y se escucha entre medio de la basura. ¿Sí? Ese fue el mito. Y eso es lo que atrajo a mucha gente, no solamente al lugar, sino a hablar de esto y diseminarlo rápidamente. Tanto de que llegó a un diario, a medios de comunicación online, ¿sí? Y se empezó a hablar de este mito cada vez con más repercusión hasta que justamente fuimos a cubrirlo y a ver de qué se trata, ¿sí? Mira la mamá tomando mate con la muñeca y él inmediatamente sintió la maldad que provenía de... Él la sintió de esa manera, en su piel. La muñeca de San Carlos, la precuela. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes y estamos más firmes que nunca. Llega una segunda parte de este informe especial que fue un éxito desde ya. Queremos agradecernos. Arriba de 15 puntos de rating tuvo el primer informe y obviamente los mendocinos están más prendidos que nunca porque quieren saber qué pasa en cada departamento. Y de cada departamento desde que arrancó esta nueva temporada de No Culpes, estuvimos hablando con especialistas acerca de distintos misterios, ¿no? Que suceden en cada departamento. Así es. Bueno, hoy toca nuevamente el departamento de San Carlos. ¿Estás en casa? ¿Querés comunicarte con nosotros? 261-300-1600, nuestro WhatsApp, nuestra zona digital, @Replay Contenidos. Estamos más comunicados que nunca. Así que dale, mándanos tu mensajito. Presento ya, abrimos panel, claro. Vamos a presentar a Ricardo Mariano, él es investigador, escritor de San Carlos, acerca de misterios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Conductor, además, locutor. ¿Cuántos títulos tiene Ricardo Mariano? Bueno, algunos. Yo Ricardo Mariano me da Sí. novela, ¿viste? Ricardo Mariano. ¿Viste una cosa? También hacemos teatro, así que bueno. Todo. Podemos ir por allí. Bueno, Qué éxito, Ricardo. Muchas gracias. Arriba de 15 puntos de rating a la 1:10 de la mañana. O sea, es la verdad histórico para el canal esto. La verdad que no tenía, me contaron, lo supe, Juan Pablo, demás, y la verdad que nos alegramos mucho. Primero, esto que te decía, te he dicho en otro programa, agradecerte con la seriedad y el espacio que das, ¿no? Porque estos temas se pueden abordar de distintas maneras, de hecho, lo aborda mucha gente, pero sin sensacionalismo tiene otra historia. La gente como que está cansada de tantos inventos. Entonces, de la forma en que ustedes abarcan o toman estos temas, da crédito. Así que, en nombre de los vecinos de San Carlos, muchas gracias. Prendido todo San Carlos, está, nos llenó de rating. Sí, ahí está. sí. Voy a saludar también a Diego Grilli, escritor también de historias mendocinas. Así Además también es. tiene miles de títulos, profesor, todo. Todo. Pero en este caso estoy acá para reafirmar esto. Reafirmar que estos 16 puntos de rating, más de 15 puntos, significan que la historia, el mito, empieza a difundirse, ¿sí? Y empieza a ser la construcción de una leyenda que hay en torno a esta muñeca, ¿sí? Hoy vamos a tener la precuela, como anticipábamos, de la historia de esta muñeca, que no deja de ser más interesante que la del programa anterior, ¿sí? Muy bueno. El inicio de todo, ¿no? El inicio de todo. Y también quien se suma a esta charla de esta noche, él es Miguel Díaz, director FM Fantástica. Y además testimonio porque sos una pieza clave para esta precuela. Sí, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Y bueno, realmente
esta leyenda, como muchas leyendas, lo que tiene en particular es que la podemos contar los protagonistas, ¿no? En otras hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esto tiene que ver con, porque es muy contemporánea, pasó, y aparte de eso fuimos protagonistas de lo que pasó. En el caso nuestro, a través de nuestra radio, que es una radio de pueblo, muy popular y que la gente se identifica mucho, tuvimos la oportunidad de llegar a eso, a contarlo y aparte a protagonizarlo. Y nunca nos imaginamos que iba a tener la repercusión que tuvo, porque de a poco fue tomando cuerpo la historia de la muñeca y cómo la fue contando los protagonistas a través de la radio. Hicimos una nota desde el móvil y después empezamos a tocar el tema y por supuesto llegó a los medios nacionales y provinciales y realmente nos dejó realmente azorados ver cómo la gente se preocupaba o entendía de que esto podía pasar en un lugar como San Carlos, ¿no? Y en nuestra provincia, Mendoza. Ahí está, misterios, 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 misterios. Y arrancamos cuando el productor me diga, porque el productor está manejando esta nave, ¿no? Tenemos mucho material que ha llegado de San Carlos, ha llegado mucho material, así que yo me dejo llevar, ¿no? Por el capitán que está en el control, le decimos a la gente, porque está todo cocinado, recientemente cocinado, hay que decir, Bien. ¿no? Nos llegó el material exclusivo, así todo, de la precuela. Y obviamente queremos estar muy cuidadosos, muy serios y muy claros con respecto a lo que vamos a decir, ¿no? Porque obviamente que esto conlleva, ¿no? a varias familias, ¿no? De San Carlos, así que vamos a ser cuidadosos también. Arrancamos, productor, usted me diga, primera nota, ¿no? Acerca de esta precuela, San Carlos, y vamos a recibir a Carlos Vilernia. Él es testimonio. A ver. Buenas noches. Después de haber visto, escuchado en No Culpes, en un programa anterior, la historia de la muñeca de San Carlos, se nos vino a la memoria que tuvimos un caso similar, muy parecido, muy cercano. De hecho, un primo hermano mío, en la casa de él, pues. A la hija le regalaron una muñeca que hablaba. Y una noche escucharon, después que ya se habían apagado todas las luces, que ya estaban todos durmiendo, escucharon que la muñeca se reía. La esposa de mi primo se levantó pensando que la hija se había quedado dormida con la muñeca en los brazos y para evitar que se fuera a hacer algún daño con la muñeca, que era muy chiquita, se levantó a confirmar si era así. Cuando encendió la luz de la habitación, vio que la muñeca estaba sentada en la silla que tenía asignada. No estaba en ningún lugar distinto. Le llamó la atención solamente. Esa noche no pasó más nada. Unas noches después volvió a suceder que se ríe la muñeca. Y vuelve a ver qué pasa y la muñeca estaba en su lugar, no tendría por qué haber hecho ninguna cosa. Entonces ahí tomó la decisión de accionar una perillita que tenía encendido apagado y dejarla en modo apagado. Y volvió a dormirse. Pasaron algunas noches más, algunos días, cuando de un momento a otro no solamente empezó a reírse, sino que también empezó a hablar. Nuevamente se levantó, la esposa de mi primo se levantó a ver la muñeca y la muñeca estaba con la perilla en modo apagado y seguía riéndose y hablando. Dado esos hechos, decidió retirarle las pilas con las que funcionaba la muñeca. A partir de esa noche y varias noches subsiguientes, empezó a sentir ruidos en la casa, pasos, puertas que se abrían y se cerraban, ruidos en la mesa de luz o en alguna otra parte en la pieza de la nena. Ay, 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 ay. ¿No? Esto es la primera parte, ¿no? Que tiene que ver con uno de los testimonios, ¿no? Esta muñeca no sabemos si es la misma o no con respecto a la que hablamos el programa pasado, pero da inicios.
hay una diferencia de años. Esto pasó, este acontecimiento, 2 años antes. El relato anterior fue en el 2013. Esto fue un tiempo antes. Y bueno, parece ser, por lo que nos contaba Carlos Dilernia, nos contaba su esposa también, todo lo que generó en torno a la familia esto. Porque tiene como testigos no solo los adultos, sino los niños. Durante ese tiempo que la muñeca permaneció en la casa, nos contaba que los acontecimientos seguían. Y cuando hablamos de acontecimientos, ¿qué hablamos? Puertas que se abren, puertas que se cierran, no solo escuchar la muñeca. Todos esos fenómenos finalizan, o sea, antes de que apareciera la muñeca, en la casa era todo tranqui, no había ningún tipo, no era una casa antigua, no estaba cerca de un cementerio, no pasaba ningún tipo de fenómeno paranormal. Aparece la historia de la muñeca, empiezan todos estos fenómenos, y cuando la tiran, se termina la historia. La casa vuelve a la tranquilidad. Claro, uno pensaba que se terminaba la historia. Pensábamos. Uno pensaba que se terminaba la historia. Dijimos, bueno, la dejamos en el basural y ya ahí... Sin Pero, embargo, las Sí. personas que tienen los efectos paranormales de la muñeca, los sienten a estos efectos con la muñeca presente. El tirarlo al basural significa deshacerse del problema y que se lo lleve otro, ¿sí? No sería tan correcto ir a un basural a buscar una muñeca, pero hay gente que lo hace y con eso se está llevando ese problema a su casa. Así se repica el mito de la muñeca de San Carlos. Va del basural a la casa incesantemente. y esto se dice que no, que por ahí una niña la agarró y se la llevó, ¿esto es así? ¿No? O... Mira, Porque cuando Sí. nosotros con todo el equipo de producción estábamos obviamente produciendo y armando el programa, habíamos escuchado y habíamos leído esto de que era como si uno, no sé, le dejara al gauchito, no sé, al gauchito Gil. le dejara algo, ¿no? Le dejara y alguien se lo lleva. Por ejemplo, no sé, un vaso con agua y alguien se lo llevó, ¿no? En este caso pasó algo similar. claro, que podemos hacer el paralelismo con la difunta Correa, con el Eso. Gauchito Gil, Total. con este caso el tema de las almas del Paramillo, que es a una historia muy similar que la podemos contar enseguida. La manda es cuando, por ejemplo, lo que se hace en la difunta, ¿no? Yo le pido algo a estos santos o a estas imágenes o a estas creencias, y cuando me lo cumple voy y le entrego algo. Le dejo un muñeco, le dejo, no sé, un ramo de flores, le dejo una montura, lo que vaya a pedir. Cuando voy y pago esa la manda. El tema es cuando alguien, que lo que claramente decís vos y lo que dice Diego, alguien se lleva algo de ese lugar. La historia empieza a tomar energía de nuevo, empieza a tomar fuerza. Y es lo que aparentemente ha aparecido o sucedió en este hecho, ¿no? Perfecto. Ay, ay, ay. Tenemos Miguel. ¿Qué nos puede aportar acerca de... No, un poco lo que de ya esta se ha historia? dicho, pero sí desde el trabajo periodístico que hacemos todos los días en la radio, llegaron mensajes, nos llegan permanentemente mensajes de distintas problemáticas del departamento, y entre ellos nos llegaron un mensaje que decía, ¿has escuchado de la muñeca que habla? Hay una muñeca que habla, la tiene una señora. Y al principio uno no lo toma con seriedad, porque también hay que ser sincero desde lo óptico Obvio. periodísticamente, Obvio. ¿no? Y tiene su resguardo. Y bueno, decidí ir a entrevistar a la señora que tenía esta muñeca, de apellido Molina, si no me equivoco, la señora de Molina, que vive en la calle San Martín Norte de la Villa de San Carlos. Y ahí, bueno, la señora había salido a comprar, y cuando llegó, vino y me empezó a contar el relato de cómo había sucedido el encuentro de ellos, es decir, ella y su esposo, con esta muñeca abandonada o dejada en el basural de la Salada. Dijo que habían ido a tirar unas cosas, una basura o algunas Bien. cosas que habían juntado en la vivienda y que se encontraron esta muñeca. Inmediatamente que la cargaron en el vehículo decidieron tomarla porque la vieron que como que les llamaba la atención, porque eso también hay que tener. Hay objetos que nos llaman, ¿no? Por ahí Total, dicen que total. tienen una energía que nos llaman y que nos fijan Bien. la vista a nosotros mismos. ¿Era una muñeca común, digamos, de tela o era una muñeca que llamaba la atención? No, O sea, era una una muñeca bien armada, una muñeca, porque eso es lo que uno se pregunta. Porque uno dice, bueno, a ver, la verdad que una muñeca de trapo, una muñeca de tela no te llama la atención, pero para una muñeca bien armada, grande, un tamaño importante. No, era una muñeca de un tamaño importante, bien armada, es decir, bien fabricada, porque Bien. esto hay que decirlo, y sí tenía una vestimenta que incluso la señora, cuando me cuenta el relato,
después la baña, la lava y la cuelga en un alambre, como se hace en las casas de los pueblos, para que se secara, y dice que cuando salía al patio, la muñeca le hablaba. Entonces le seguía llamando la atención. Pero inmediatamente que la cargan en el vehículo, en este estábamos, ellos sintieron que la muñeca hablaba o que algo pasaba, que alguien hablaba. Ahí no me acuerdo bien si fue, como cuenta María Elena, después cuando la vuelven a llevar o antes, en el momento que la cargan, que se quedan sin freno. Creo que cuando la vuelven a llevar se quedan sin freno. La traen a la muñeca a su casa y hacen esto de lavarla, de dejarla en condiciones, porque a la mujer le interesaba tenerla. Sí. Pero escuchaba voces y que le hacía preguntas o que le respondía. Incluso dice que cuando salía al patio la muñeca le hablaba. Tal es así que decide ir a ver al cura, al párroco de la Villa de San Carlos, que tenemos ahí una iglesia, que creo que ustedes han estado ahí visitándola, y el cura le dice y le recomienda que la vuelva a llevar al lugar. Y es lo que hace porque realmente se había tornado una situación muy mística y también muy tensa, escuchar la muñeca en la noche que emitía sonidos o hablaba, o cuando ellos pasaban por un lugar les preguntaba cosas o les decía cosas. Entonces la señora estaba muy preocupada y asustada y decide ir a llevarla de nuevo al basural. Y ahí es cuando la deposita y tienen el problema de este vehículo que ellos llevaban que se queda sin freno. Por supuesto que la historia es más amplia y sigue, pero indudablemente empezó a tomar cuerpo desde que en la radio le empezamos a dar protagonismo también a esta historia y empezó a ser una bola de nieve muy fuerte que terminó en los medios nacionales. No, la pregunta que uno se hace, ¿no? Es ¿a quién pertenecía esa muñeca que estaba en el basural? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el inicio? Claro, porque es como alguien la dejó ahí. Después, obviamente, las consecuencias son para quien la llevó después, que es esta mujer que la escucha y todo eso. Pero a ver, ¿de dónde vino, no, esta muñeca? ¿Se sabe? Sí, vino de ahí, de algún vecino de la zona, vino de un vecino de la zona que le habría depositado porque también habrían tenido algunos entretelones un poco misteriosos como estos, ¿no? Y habrían decidido dejarla. Bueno, la deja después esta señora que la encontró y después, bueno, es tan fuerte el movimiento de comentarios en el departamento que unos jóvenes en la noche deciden ir a buscarla, a la muñeca, y la traen. Y con mucho miedo, porque acá también hay una anécdota de lo que pasó, con mucho miedo estos jóvenes tomaron coraje y fueron a buscarla y la van a dejar en la plaza del departamento en el mástil. Bien. Pero antes de esto, el vehículo en que lo traía se había detenido y tampoco arrancaba, y entonces también tuvieron mucho miedo porque se quedaron a mitad de camino en el medio de la oscuridad yendo a ese lugar que es la Salada. Así que hay un montón de cosas que para ir contando de lo que pasó con esta muñeca, ¿no? No, y además uno vuelve a insistir en esto, ¿no? Queremos saber el origen, ¿no? De esto. Claro. El origen, ¿de dónde? ¿No? Porque estamos hablando de algo que pertenece, digamos, a la oscuridad, ¿no? Según algunos testimonios, le hizo mucho daño, ¿no? A esta mujer. Estamos hablando de lo que pasó, esta muñeca, y lo que ella puede contar. Entonces, ¿de dónde viene esa parte oscura? Gualicho, brujería, ¿no? Se habla también de una niña que está ahí, encerrada. Bueno, hay muchos mitos. Indudablemente que sí, indudablemente que hay muchos mitos. Usted pero sí investiga. Yo la próxima quiero del origen. Antes de la precuela que del origen quiero. Bien, tenemos un posible acá me está diciendo el origen, productor que vamos a hablar un ratito, ¿no? Del origen, ¿no? Que tiene que ver con con Paramillo, ¿esto es así? Vamos a adentrarnos, vamos a hacer una comparación con lo que sucedía, por ejemplo, con las Animal Paramillo, y en esto que vos preguntas es el origen. Podemos hablar del origen y cómo se sucede, y que este es un caso que nosotros, que todos nos enteramos porque somos vecinos, pero hay muchos casos, y también es la forma de trabajo espiritual que vos decís de Gualicho, más que se hace en esto. Podemos hablar un poquito de eso también. Pero en un ratito, bueno, por favor, Ricardo Mariano, en un ratito, por favor. Bueno. Porque vamos a seguir con el testimonio, ¿no? Con Carlos Vilernia, que amablemente nos realizó este video. Es muy difícil, yo esto sí quiero aclararlo, es muy difícil exponerse, ¿no? Frente a un tema tan delicado como este, y él lo hizo, así que vamos a escucharlo, señor director, cuando usted quiera. ¿Lo tenemos? Empezó a sentir ruidos en la casa, pasos, puertas que se abrían y se cerraban, ruidos en la mesa de luz o en alguna otra parte en la pieza de la nena. Y hasta que encontró con la muñeca que empezó a hablar, sin pilas, con el botón encendido en modo apagado,
Y no solo eso, sino que aparte empezó a hablar cosas que no eran parte de su programa, no eran cosas que habitualmente tenía que decir la muñeca. Con todo esto ocurriendo en esa casa y generándole a ella y a los niños un gran temor, decidió meterla dentro de una bolsa y tirarla a la basura. Lo cual esa muñeca terminó en el basurero a cielo abierto. No sabemos si es la misma muñeca del caso de San Carlos, pero la muñeca esa terminó, por lo menos desde la casa de mi primo, terminó en el basurero. Y creemos que sí, que pudo haber sido la misma muñeca que después apareció en esta familia en San Carlos. Es lo que tengo para comentar, que después de que se deshicieron de esa muñeca no hubieron más ruido ni más cosas extrañas en la casa. Muchas gracias y buenas noches. Ahí está, ay. No, te juro, me da ya miedo todo esto, o sea, me dan nervios y... Se suman los testimonios, se van sumando los hechos, porque justamente estamos como reportando esto, un mito contemporáneo, un mito que Claro, sucedió hace menos de 10 años, que se dispara y que llega a difundirse de esta manera en la sociedad. El inicio de este mito, ¿sí? Quizás tiene que ver con algo que se encuentra en el Paramillo, en Pareditas. Ay. Y ahí abrimos otra puerta. Ahí abrimos otra puerta. Mira, cuando conversábamos con Carlos, ¿no? Y nos hace referencia, porque en torno, también como lo comentaba Miguel, este es una síntesis de lo que charlamos con Carlos. Hay cosas entre medio que está cerca de la familia, entonces no las pudimos conversar. Pero, bueno, digamos, si nos volvemos un poco a la génesis de la historia, ¿cuándo puede llegar a comenzar o comienza esta historia que algunos objetos toman vida? Se cree que hay una creación ante nuestra, que son jinnes, que son demonios, o como quieras llamarle, pero también hay otro fenómeno que se da en lo paranormal, que no solo estas creaciones que pueden corporizar en algunos objetos, en vehículos, en cualquier objeto no biológico, ¿no? Y biológico también, por eso están los relatos del campo, en los perros, por ejemplo, caballos y demás, sino que un determinado estado de ánimo nuestro, de nuestro sistema familiar, que ya sería como una cuestión de las constelaciones, de nuestro sistema familiar, puede crear, según dicen, pueden crear estos seres, digamos, energías bajas, energías violencia, energía oscura, desdoblamiento con el alcoholismo, cualquier tipo de estas enfermedades, pueden crear algunas entidades que se involucran, se meten en algunos objetos de la familia. Y a partir de allí, cuando la familia puede caer en cuenta de lo que sucede, cómo trata de deshacerse de esto, ¿no? Para seguir la línea. Y la Sama al Paramillo es todo un tema muy importante. El Paramillo queda en Pareditas, esta zona es una zona rural, a 3 kilómetros del centro. Vivía una familia allí, estamos hablando de 1886. Vivía una familia y bueno, viene este azote del cólera en toda la provincia de Mendoza, que también afectó al Bayuco, también afecta a San Carlos. Allí vivía una familia donde padeció esta enfermedad, mueren, el matrimonio con sus 3 hijos, los entierran allí. Pero también hay otra historia, que parece que es el que había una fosa común, donde varios fueron sepultados. Recordemos que los cementerios antes eran el fondo de las casas. ¿Qué pasa con las ánimas del Paramillo? Al pasar el tiempo, la gente empezó con esto que hablábamos recién de las ofrendas, ir a pedirle por la salud, por la economía, por la enfermedad, o librarse de la enfermedad. Le iban a pedir, disculpame que te interrumpa, le iban a pedir porque la gente del lugar había visto que se manifestaban físicamente, se aparecían como si fuese un gaucho subido a un caballo con un poncho negro, o encima de la tumba, que es comunitaria, se veían siluetas de personas. Por esos eventos paranormales, la gente decide como ir a venerar a estas almas en ese lugar. ¿Y qué les llevaban? Las dos cosas se dieron. Personas que dicen que han conocido en el pueblo, ¿no? En ese momento. Sí, allí estuvo la tal, que era la imagen. Y el gaucho casi contemporáneo. O este personaje alto, ¿no? Que se repite en otras historias, gente que pasa por el lugar. Bien. ¿Y qué le llevaban? Le llevaban ramos de flores, algo con que te sanaste, muñecas, y ahí viene el tema.
¿Qué nos cuentan? Que en el caso de la ofrenda, porque vos no te vas a llevar un ramo de flores a la casa, No. o otro objeto, pero sí muñecos, por ejemplo, ¿no? Llamaba la atención. Y bueno, allí cuando se llevan algunos muñecos a la casa, el registro común es que o algo pasaba en la casa o algo te pasaba a vos. Accidentes, ¿no? Y cuando caes en cuenta que sucede, fíjate que se repite, que esta gente cae en cuenta que puede ser que el niño se trajo en escondida esta muñeca a la casa, la dejan en el lugar, el problema se termina. Sucede también con lo que relatar. Da vueltas y da vueltas. No, tenés una manera, Ricardo, de contar las cosas y te quedas helado, si te quedas como... Bien, fijémonos cómo esto podría Sí. llegar a ser el inicio, ¿sí? Porque nos trasladamos desde el año 2013, que es cuando surte el efecto de que se encontró una muñeca en el Sí. basural de San Carlos, al año 1886, ¿sí? Fue el a inicio. finales, ¿sí?, del siglo XIX. Sí. Mendoza es atacada por una epidemia, de cólera, ¿sí? Estábamos contextualizándonos en la época en la que se estaba construyendo el ferrocarril trasandino, ¿sí? En ese auge. Bueno, muchas familias se vieron azotadas por esta epidemia de cólera que se llevó a muchas víctimas. Los niños por ahí eran los más perjudicados por la sintomatología que tiene esta enfermedad. Y entonces en esa tumba hay niños. Es por eso que les llevaban juguetes, Claro. muñecos a esos niños, ¿sí? Y de ahí puede venir el origen de que parte de estas ánimas se hayan introducido en uno de estos muñecos y así con el repicar. ¿Dónde lo tiraron a estos muñecos, los chicos que lo recogieron Ahí de la está. tumba? Es lo que empieza a dar como corrida a la precuela esta que estamos hablando ahora del inicio de todo. Ahí uno entiende más o menos, ¿no? El tema de la muñeca, ¿no? Y de esto. Dos situaciones. De lo que se originó, digamos, en 1886, ¿no? Hasta acá. Porque en San Carlos, en esa época, hubieron muchos fenómenos paralelos. Sí, fue una época muy terrible, sí, está José- reportado eso. Sí, José sí. Néstor Lencina. Sí. José Néstor Lencina, gobernador de Mendoza, que nació en San Carlos, todo un místico, que fue el último que fue el que liberó a los últimos nativos presos, por ejemplo. Y, digamos, por hablar de personas reconocidas, que ante la exposición pública podrían tener algún perjuicio en cuanto a decir, creo en esto de los fantasmas. Los lugares de muerte con dolor hay que sanarlos. Cuando uno termina este proceso de vida, una cosa es que se vaya yendo por una enfermedad, un acompañamiento, como lo hacen algunas religiones, de acompañar el momento de la enfermedad hasta la partida. Y otra cosa son estas cosas, como decía Diego, estas muertes introspectivas, con el dolor, de repente. Y el de repente pareciera ser en las creencias que es el que nos deja en un plano donde no podemos despegar. Que No puede me ser di el cuenta. caso de esta familia o este grupo de personas que representan este mito del ánima del Paramillo. Pero ese ¿es el verdadero origen de todo? ¿O qué hay cerca de ese lugar que puede reportar el verdadero origen de todo? ¿Sí? Bueno, cerca de ese lugar hemos estado, en este último mes, he ido varias veces, por varias razones. Ese lugar está pegado, digamos, estas grutas están a 10 metros del arroyo Yaucha. Sobre el arroyo Yaucha, hacia el sur, a 1 kilómetro, cuando construyeron, pusieron cemento en el arroyo, empezaron a escarbar. ¿Y qué es lo que hay allí? Ha habido un asentamiento nativo. Indudablemente no se sabe si también fue un cementerio o porque no se ha investigado o si fue donde vivía la comunidad. Pero seguramente tiene que ver con las muertes también que venimos relatando, los distintos eventos sobre las colonizaciones. Donde hay cementerios pasa esto. Porque te voy a traer un segundito nomás a una historia que se puede contar después, que también estuvimos el 10 de agosto allí haciendo como una constelación en un cementerio nativo, en Capis, donde vive la mamá con su hija, no sé si lo conté el otro día. ¿Qué es lo que pasa? La nena viven las dos solitas. Esto es contemporáneo también, como decía Miguel. El fenómeno contemporáneo genera toda esta historia. Vive la mamá con su hija. En las noches escuchan ruido, dejan los juguetes acomodados y testigos, y al otro día los juguetes están desparramados. Así que la pregunta, estas ánimas, estos espíritus, ¿cómo pueden, parece que se repite esto, de poder corporizarse en algún elemento que tiene forma humana, como un muñeco, ¿no? Volvemos a esto de el cementerio aborigen o este yacimiento de aborígenes que estaban en el lugar. Y siempre que volvemos a los orígenes, volvemos a los huarpes, ¿sí? Y quizás
esta brutal matanza que recibió este pueblo en este lugar, sembró de cadáveres que agonizaron, que generaron dolor en el sitio de fallecimiento y, como vos decís, no se elevan, no se despegan, y quizás ahí volvemos a encontrar de nuevo el origen de todo, en nuestros aborígenes, en lo que los exterminó de alguna manera. ¿Sí? El inicio de todo esto. Yo creo que es el inicio. Ese es el inicio de los huarpes, ¿no? Es los huarpes. Es los Siempre huarpes. volvemos a lo mismo, a tocar esto, que el inicio de todo viene de esta magia que generaban estas tribus que tenían como una religión y una ideología diferente a la impuesta por el catolicismo, pero no menos enriquecedora en lo que respecta a cómo administraban la energía. ¿Sí? Ellos creían en la transformación de la energía desde el individuo humano, a los animales, a la tierra, a los vegetales, a la armonía en la que se vivía con todo. ¿Sí? Y la energía, si no la deja fluir, queda atrapada en un determinado lugar y este puede ser el verdadero origen. ¿Sí? Total. Hay que preguntar a Miguel, ¿no? ¿Qué te contaba la mujer, ¿no? Que tuvo la muñeca, que convivió con ella. ¿Cuánto tiempo convivió? ¿Qué hechos le sucedían a ellas que eran paranormales? Bueno, en realidad la tuvo pocos días, pero sí, ella, desde que la tuvo, realmente se vieron asombrados por la manera en que cuando ella pasaba por el comedor, la muñeca le hablaba, o cuando ella se quedaba en la pieza, sentía que la muñeca hablaba en algún lugar donde la dejaba. Y no sé si realmente cambió de lugar o no la muñeca en la noche, pero sí, ella estaba muy preocupada y realmente muy asombrada. De hecho, esto, vuelvo a decir, lo empezó a comentar con los vecinos empezaron a comentarlo entre ellos y llegó el comentario a la radio y la radio empezó a tomar de alguna manera protagonismo con esta leyenda que se fue armando con esta muñeca que le decimos la muñeca abandonada o la muñeca que habla y que llegó a medios nacionales, incluso a tener repercusión de todo lo que pasaba. Y ¿Alguien la vio en San Carlos, digo, hasta el día de hoy? ¿La vio a la muñeca o...? No. Yo tengo una foto de los chicos que la trajeron ese día del basural, Bien. después de que la habían dejado, y la depositaron ahí en la plaza. Ellos incluso son los que me relatan de que cuando venían en el vehículo se les detuvo y se quedó sin andar, y en el medio de la oscuridad tuvieron mucho miedo hasta que volvió a arrancar, y llegaron al lugar de la villa de San Carlos donde dejaron la muñeca. Pero bueno, la verdad que no sé cuál fue el destino final de la muñeca. Al mundo, creo que algunos dicen que la destruyeron y que terminó en el basural, como creo que por ahí se ven algunas fotos, algunas imágenes. Pero indudablemente en San Carlos pasan cosas de estas y no es la primera vez. Tenemos muchos fenómenos en San Carlos que habría que Ricardo los analiza muy bien desde su programa en la noche en la radio y que participa mucha gente, ¿no? Incluso el Valle de Uco tiene mucho de esto, ¿no? De fenómenos paranormales en distintos lugares del Valle de Uco. Total. No es lo único, tenemos cosas energéticas muy fuertes, a veces nos llama la atención la cantidad de suicidios que tenemos en el departamento, hemos tenido la tasa más alta, y eso habla de que tenemos energías subterráneas, ocultas, que yacen en el suelo del lugar y que dicen los que entienden, incluso Ricardo, que a veces terminan generando estos fenómenos de suicidios. Y también algunos otros casos de gente que ha sido... yo he tenido gente que ha venido y me ha dicho que en un lugar que era la posta de San Carlos, que era donde paraban los carreros que iban antes, porque ahora nos imaginamos los camiones, ¿no? Pero imaginémonos antes iban en carro llevando la mercadería, transportándola de un lugar a otro. Y ahí se detenían a comer o a tomar y se producían peleas y terminaban algunos de ellos muriendo. Y bueno, estos lugares tienen energía y hay gente que hoy va a trabajar a esos lugares que son agrícolas y en la noche son sorprendidos por voces, por tironeos, por caminadas arriba de los techos. Incluso hay cosas que no las podría contar porque serían casi increíbles, pero que me han relatado en forma personal, obreros rurales que vienen golondrinas de otro lado y que son sorprendidos por estas energías. Y me vas a tener que venir un día a contar todo esto acá en el programa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ambos. Sí, le vamos a decir a la gente para sintonizarnos, San Carlos, la radio. 106.9, Estación Fantástica, Eugenio Bustos, San Carlos, ahí estamos siempre, y el programa de
aparecido hoy Ricardo. estas hierbas que hace Ricardo, que tiene mucha repercusión y mucha Un audiencia. genio, Ricardo. Un beso gigante el departamento de San Carlos. Y el libro, Diego, obviamente hay que... Claro que sí, conseguirlo. El terror en Mendoza lo puedes conseguir en Arte y Color Librería. También de alguna manera recopila historias muy interesantes que Es ocurrieron en buenísimo el Valle de libro. Uco. Sí, Es sí, sí. buenísimo. Boga, algo para Sí, mi agregar amor. chiquito, cortito. Sí. Decirle a la gente que vaya a San Carlos. San Carlos tiene mucha historia. No, obvio. Cumplimos 250 años, estamos cumpliendo 250 años. Estuvo San Martín, organizó su ejército, rescató gente de ahí para poder luchar y tiene mucha historia y aparte muchos lugares hermosos para ver. Nos estamos preparando en esta primavera-verano con el municipio, con todo el pueblo para recibir a toda la gente que quiera ir. Perfecto, Tenemos Eduardo, más, vamos a más ir. material para mostrar del Valle de Uco y rendir homenaje Vamos a ir en el verano, a este Diego. lugar. Vamos Y al además próximo. vamos a ir en el Sí, verano, vamos sí. al próximo capítulo, mira, vamos a ir. Somos sanmartinianos, sanmartinianos. Ahí está, así le mandamos un beso a todo el municipio de San Carlos también, pero ya vamos a ir muy prontito, ¿eh? A ustedes gracias por acompañarnos en esta noche de misterio. Nos volvemos a encontrar el próximo martes y mañana. Qué buena tarde a las 13 horas. Es un horario especial. Que descanses. Chau.